Amigos y colegas, los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Bienvenidos. Hoy vamos a revisar el video número 3, de 3, relacionado al reglamento, a la ley de lavado de activos. En el video número 2, grabado anteriormente, se escribió por error la palabra título número 3, cuando debía decir capítulo 3 de los reportes a ser remitidos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Entonces, cuando ustedes revisen nuevamente el video 2 de 3, observar que la palabra título número 3 debe ser cambiada mentalmente por la palabra capítulo número 3. Iniciamos. Tema de análisis: segundo suplemento del registro oficial número 966 del 20 de marzo 2017. Última reforma: registro oficial número 6 del 2 de junio 2017, donde se expide el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Título 2. De las sanciones administrativas. Capítulo único. Procedimiento administrativo sancionador. Artículo 31. Sujetos responsables de la infracción. Son responsables de las infracciones los sujetos obligados a reportar detallados en los artículos 4 y 5 de la ley, y los que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE incorpore en las resoluciones expedidas para dicho efecto que, por acción u omisión, incurran en las infracciones establecidas en la ley. En ningún caso, la imposición de la sanción exime al infractor del cumplimiento de la obligación del reporte. Comentarios. Como hemos leído anteriormente en videos anteriores, vemos que los responsables de la información, si hablamos jurídicamente, son los representantes legales, los apoderados y otros que tengan el control de la compañía. Ahora, dentro del artículo 4 y 5, los sujetos obligados, hablamos de las instituciones financieras, de las empresas de construcción, de las casas de valores, de las fiduciarias, de las empresas de venta de vehículos, etc. Estas entidades, indicadas en los artículos mencionados, son los sujetos obligados. En el inciso 2 nos indica que en ningún caso la imposición de la sanción exime al infractor del cumplimiento de la obligación de reporte. A pesar de que usted pague cualquier sanción, tiene la obligación de presentar la información requerida por la UAFE. Artículo 32. Reincidencia. Hay reincidencia por el incumplimiento en la entrega del reporte de operaciones y transacciones económicas que igualen o superen el umbral, entre paréntesis resu, previsto en la ley, y de la información distinta al reporte antes señalado,
Cuando el sujeto obligado a reportar comete la misma infracción en el plazo de 12 meses subsiguientes a la resolución sancionatoria por la primera falta. Esto es muy importante tenerlo claro, porque en la reincidencia la multa es la máxima sanción. Entonces, si usted comete alguna arbitrariedad con respecto al reglamento o la ley, al no entregar la información requerida por la UAFE, y posterior a ello sigue cometiendo estas arbitrariedades, la sanción va a ser la máxima pena. Claro, dentro de los 12 meses subsiguientes que se emitió la resolución sancionatoria. Entonces es importante que los oficiales de cumplimiento tengan en cuenta este tema para que no multen a la empresa. Y vemos que las multas van, la máxima estaría entre 28 y 30 CBU. Recordemos que en el año 2019 el CBU es de $394. Artículo 33. Parámetros para la imposición de multas. Las multas descritas en los artículos 17 y 18 de la ley serán aplicadas de manera proporcional, observando los siguientes parámetros. 1. Patrimonio del sujeto obligado. 2. Facturación mensual del sujeto obligado correspondiente al mes en el que se produjo la falta de reporte o entrega de información. 3. Variable por activos de propiedad del sujeto obligado. 4. Reincidencia en la misma falta administrativa. Comentarios. Los CBUs, en este caso correspondiente a las multas, indicamos que van de 1 a 30 CBU. Pero no es que la UAFE, a través de sus funcionarios correspondientes, van a imponer la máxima sanción. En este caso, por una primera vez. Para ello se tomará en cuenta, nos indica, los parámetros del patrimonio, la facturación mensual, las variables en relación a los activos de propiedad del sujeto obligado. En este caso van a observar la declaración de impuesto a la renta formulario 101. Y nos indica en el cuarto la reincidencia. Si ya el sujeto obligado es reincidente, la sanción será la máxima pena. En este caso podría ser entre 28 a 30 CBU. Es importante que revise el video relacionado a las sanciones. Artículo 34. Aplicación de multas. Las multas establecidas en los artículos 17 y 18 de la ley se impondrán de manera progresiva, tomando en consideración 3 parámetros financieros de los sujetos obligados a reportar, cada uno con su respectiva variable porcentual. Ingresos, 40%. Activos, 40%. Y patrimonio, 20%. Las escalas sancionatorias para determinar el valor final de la multa
conjuntamente con los porcentajes de los parámetros financieros referidos, serán fijadas mediante resolución expedida por la máxima autoridad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Para los sujetos obligados, cuando estos sean personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, el parámetro único a considerar al momento de imponer la multa respectiva serán los ingresos. Mientras que para las fundaciones y organismos no gubernamentales, el parámetro único serán los activos. Respecto a la reincidencia por la entrega tardía o incumplimiento de la obligación de reporte, el sujeto obligado será sancionado con el máximo de la multa establecido para dicho efecto. En ninguno de los casos descritos anteriormente, la multa podrá exceder el máximo contemplado para la sanción de la respectiva falta administrativa establecida en la ley. Esta aplicación de la multa, como ya indiqué, está en un video relacionado a la multa de sanciones. Revíselo en la página de YouTube del Grupo Grial. Artículo 35. Prohibición de acumulación de procedimientos y sanciones. Cuando se verifique la comisión de varias faltas administrativas distintas, estas se sancionarán en forma autónoma e independiente, no habiendo lugar a la acumulación de procedimientos y de sanciones. Comentarios. La falta que la entidad cometa serán sancionadas de forma autónoma e independiente. ¿Qué implica esto? Por cada falta y dependiendo la cantidad de ellas, puede ser una cantidad sumamente fuerte en el caso de las sanciones. Entonces, la falta de la entrega de los reportes de los RESU, de los ROI, o de la entrega de la información requerida por la UAFE, todas estas faltas que la entidad cometa a través de su departamento de lavado de activos, en el cual es el responsable el oficial de cumplimiento, serán manejadas de manera autónoma e independiente. No hay lugar para acumulación. Cuidado, los cogen desprevenidos y afectan a su flujo de caja. Continuamos. Artículo 36. Delegación para la sustancia del procedimiento administrativo sancionador. El director general, en el marco de la atribución contenida en el artículo 22 de la ley, podrá delegar la sustanciación del procedimiento administrativo sancionador al funcionario o unidad administrativa de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE que considere pertinente, con excepción de la resolución sancionatoria que deberá ser suscrita por la máxima autoridad de la unidad. Comentarios.
El director general de la UAFE en cualquier momento puede delegar a un funcionario de la entidad o a la unidad administrativa para que proceda con las resoluciones sancionatorias en cada caso. Y ya observamos que esas sanciones van a estar de acuerdo a los parámetros de las ventas mensuales, de los activos, del patrimonio. Continuamos. Artículo 37. Trámite. El trámite del procedimiento administrativo sancionador, contemplado en los artículos 21 y 22 de la ley, se desarrollará de la siguiente manera. A. Identificación de la infracción. La unidad administrativa que corresponda de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, dentro del término de 48 horas, contadas a partir de la expiración de los plazos establecidos en la ley para la entrega de los reportes, pondrá en conocimiento de la máxima autoridad o su delegado el detalle de la infracción cometida y la identificación del sujeto obligado a reportar. B. Inicio de procedimiento sancionador. El director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE o su delegado, una vez conocida la información señalada en el literal precedente, en el término de 3 días expedirá el correspondiente auto de inicio de procedimiento administrativo sancionador y notificará al presunto infractor con dicho auto vía correo electrónico, de todo lo cual se dejará constancia en el expediente. C. Término de prueba. Una vez notificado el presunto infractor, tendrá el término probatorio de 4 días, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación con el auto de inicio, para presentar su descargo y adjuntar las pruebas de las que se crea asistido, las mismas que deberá remitirlas físicamente o vía correo electrónico. D. Resolución. Una vez finalizado el término probatorio, el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, dentro del término de 20 días, emitirá la resolución correspondiente en forma motivada, la misma que será debidamente notificada al infractor a través del correo electrónico, previamente señalado para el efecto, en el término de 3 días de expedida. Comentarios. El procedimiento administrativo sancionador tiene como trámite lo siguiente. 1. Identificación de la infracción. 2. Inicio del procedimiento sancionador. 3. Término de prueba. Y 4. Resolución. En el término de prueba, la entidad es notificada a través de el email para que el infractor en 4 días, contados a partir del día siguiente de la fecha de la notificación,
presente los descargos y adjunte todas las pruebas con las cuales él crea que lo asiste, por la cual no debe ser sancionado. Esta información debe remitirla a la UAFE físicamente o vía correo electrónico. Esto estaría a cargo del oficial de cumplimiento. Continuamos. Artículo 38. Pago de la multa. Las multas impuestas serán pagadas mediante depósito en la cuenta abierta a nombre de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE en el Banco Central del Ecuador. Una vez realizado el depósito del sujeto obligado, deberá comunicar por escrito o vía correo electrónico a esta entidad respecto de la cancelación de la multa, entregando copia del comprobante de depósito. Comentarios. Una vez que el responsable infractor sabe su obligación de pagar la multa, esta la va a hacer en el Banco Central, para lo cual puede utilizar el banco corresponsal, que es el Banco del Pacífico, en la cuenta corriente 7500874, a nombre de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Una vez hecha la transferencia o el depósito, esta papeleta debe ser informada a la UAFE a través del correo electrónico que vemos en pantalla, financiero@uafe.gov.es. Continuamos. Artículo 39. De la impugnación. Las resoluciones expedidas por el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE podrán ser impugnadas en la vía administrativa, a través de recursos de apelación o extraordinarios de revisión. Estos recursos deberán ser presentados debidamente fundamentados por el recurrente ante el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Cuando sea el caso, quien en el término de 3 días remitirá copia certificada del expediente al organismo de control pertinente para su resolución. En aquellos casos en que el sujeto obligado no tenga un órgano de control propio, el recurso será remitido al ministro coordinador de la política económica o quien ejerza sus competencias para su resolución. Artículo 40. Procedimiento. Los procedimientos administrativos para el trámite de los recursos de apelación y extraordinario de revisión serán tramitados de conformidad con lo dispuesto para el efecto en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Para aquellos sujetos obligados que carecen de órgano de control,
o de conformidad con la normativa propia del organismo de regulación respectivo. Los recursos se resolverán en el término de 60 días contados a partir de la recepción de los mismos, conforme lo determina el artículo 23 de la ley. Continuamos. Artículo 41. Extinción de las sanciones. Las sanciones administrativas impuestas se extinguirán. 1. Por el pago de la multa. 2. Por la aceptación de los recursos de apelación y extraordinarios de revisión. Y 3. Por sentencia judicial. Título 3. De las personas expuestas políticamente. Capítulo único. Del criterio y lista mínima de cargos públicos de personas expuestas políticamente PEC. Artículo 42. Definición de personas expuestas políticamente PEC. Son todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el Ecuador o en el extranjero en representación del país, hasta un año después de haber culminado el cargo que originó tal calidad. Comentarios. Cuando usted vea las siglas PEC, ya sabe qué significa personas expuestas políticamente. ¿Cuáles son estas personas expuestas políticamente? Las personas naturales, nacionales o extranjeras, hasta un año después de haber culminado el cargo que originó la calidad del funcionario. Artículo 43. Criterios. El criterio de aplicación para la determinación de las personas expuestas políticamente se establecerá de acuerdo al factor de responsabilidad determinado en la norma técnica, expedida por el ente rector del trabajo, observando los siguientes criterios. 1. Libertad para actuar. Mide el grado o nivel de autonomía que mantiene el puesto para realizar sus diferentes actividades dentro de la institución. 2. Magnitud. Está relacionado con indicadores típicos o medidas de magnitud que se establecen para conocer el impacto de un puesto dentro de la institución. 3. Impacto del puesto. Mide el grado de incidencia de los puestos dentro de la institución. Artículo 44. Equivalencias. En el sector público, comprendido por las instituciones detalladas en el artículo 225 de la Constitución de la República, los siguientes cargos serán considerados PEC. A. A partir del grado 6,
y hasta el grado 10 de la escala de remuneración mensual unificada del nivel jerárquico superior y sus equivalencias, que para el efecto expida el ente rector del trabajo. B. Fuerzas Armadas. Grado militar. 1. Fuerza terrestre. Desde teniente coronel. 2. Fuerza naval. Desde capitán de fragata. 3. Fuerza aérea. Desde teniente coronel. C. Policía Nacional. Desde teniente coronel. D. Universidades públicas. Desde directores. Artículo 45. Lista de personas expuestas políticamente PEC. Sobre la base de las equivalencias dispuestas en el artículo precedente, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE publicará en su sistema la lista mínima de cargos públicos ostentados por quienes deben ser considerados como personas expuestas políticamente PEC, de acceso exclusivo para los oficiales de cumplimiento, sin perjuicio de que los sujetos obligados a reportar puedan reforzar sus controles de debida diligencia ampliada a otras personas. Esta lista se actualizará de forma mensual. Comentarios. Para las personas expuestas políticamente, las entidades o los sujetos obligados a reportar deberán reforzar sus controles y aplicar la debida diligencia ampliada o debida diligencia reforzada. En este caso, requerir una mayor información con relación a la debida diligencia simplificada. Entonces es muy importante que los departamentos correspondientes, dentro de la información personal o los datos generales de los clientes, hagan la pregunta de rigor. ¿Usted ostenta algún cargo público? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que inmediatamente se pase a un segundo nivel aplicando la debida diligencia ampliada o reforzada. Entonces, mucha atención con estos clientes PEC. Artículo 46. Procedimiento de debida diligencia. Las relaciones comerciales o contractuales de los sujetos obligados a reportar con personas expuestas políticamente PEC deberán ser objeto de procedimientos de debida diligencia ampliada, ejecutados al amparo de los lineamientos establecidos en la normativa dictada por el órgano de regulación correspondiente. Los sujetos obligados deberán tomar medidas razonables al inicio y durante el monitoreo de las relaciones comerciales o contractuales,
para identificar si el cliente, socio, donante, aportante, según sea el caso, o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente PEC, e implementar procedimientos de control y seguimiento permanentes más exigentes respecto de transacciones o actos contractuales que éstos realicen. Los sujetos obligados deben elaborar un perfil basado en la política conozca a su cliente y efectuar las gestiones tendientes a determinar si el origen de los fondos y patrimonio del cliente, socio, donante, aportante, según sea el caso, guarda relación con las actividades y capacidad económica de éste. Es decir, que la transacción o el acto contractual realizado por las personas expuestas políticamente se ajuste a los perfiles transaccionales y de comportamiento previamente levantados. Los sujetos obligados también aplicarán las medidas establecidas en este artículo si uno o más de los accionistas mayoritarios de uno de sus clientes, socios, donantes, aportantes, según sea el caso, es una persona expuesta políticamente. Comentarios. Si su entidad tiene una relación comercial con personas expuestas políticamente, usted deberá aplicar dentro de la entidad a través del oficial de cumplimiento la debida diligencia ampliada en la política conozca a su cliente. En este caso se refiere a requerir una mayor información para conocimiento de la entidad referente a las operaciones que va a mantener con esta persona del ámbito político. Entonces, indica en el inciso último que los sujetos obligados también aplicarán las medidas establecidas en este artículo si uno o más de los accionistas mayoritarios de uno de los clientes, en este caso, usted tiene un cliente, una persona jurídica, va a requerir una mayor información porque el accionista, socio, aportante, donante, etcétera, realiza operaciones con su compañía. En este caso, para las personas naturales o jurídicas obligadas a reportar a la UAFE. Continuamos. Artículo 47. Servicio al cliente PER. La identificación de un cliente comprendido como persona expuesta políticamente no conlleva la negación del servicio, el cierre de las cuentas o la terminación de relación con dicha persona, siendo responsabilidad del sujeto obligado aplicar las medidas de debida diligencia, de acuerdo al enfoque basado en el riesgo. Comentarios. No es que si tenemos un cliente político o accionista o socio de alguna compañía, en este caso una persona jurídica, no es que vamos a dejar de hacer negocios. Simplemente, su empresa, a través del oficial de cumplimiento, este debe
reforzar a través de los departamentos correspondientes el requerimiento de información. En este caso, aplicar la política conozca a su cliente, requerir más información. Entonces, en este requerimiento de información, dependiendo del giro del negocio, ya vamos aparte de pedir nombramiento de representante legal, RUT, copia de cédula, tal vez vamos a pedir ya los estados financieros, formulario 101, pedir información adicional con respecto a las ventas, a los costos, etc. para hacer los análisis que correspondan. Claro, esta tarea no es sencilla y tal vez podría en algunos casos conllevar a la pérdida de un cliente. Pero la ley es la ley y para evitar cualquier tipo de problema o sanción hay que aplicar los procedimientos internos que ya ha emitido la compañía. Entonces, el oficial de cumplimiento debe velar por el requerimiento de la información a los clientes, de acuerdo a los manuales emitidos por la empresa. Continuamos. Artículo 48. Familiares y personas relacionadas. Las relaciones comerciales o contractuales que involucren al cónyuge o a las personas unidas bajo el régimen de unión de hecho reconocido legalmente o a familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, a personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza, con las cuales una persona expuesta políticamente, entre paréntesis PEC, se encuentre asociada o vinculada societariamente, o sus colaboradores cercanos, deberán ser sometidas a los mismos procedimientos de debida diligencia ampliada. Entonces, a estos clientes relacionados se debe de aplicar la debida diligencia reforzada. En la política conozca a su cliente. Disposiciones generales. Primera, para la práctica de transparencia y rendición de cuentas, el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE presentará un informe anual a la Asamblea Nacional, en el que deberán constar, entre otros aspectos, estadísticas relacionadas con el número de reportes de operaciones inusuales e injustificadas y el porcentaje de aquellos casos que se judicializaron. El informe referido en el inciso precedente será remitido dentro del primer trimestre del año siguiente al año de reporte. Este informe será independiente al informe de rendición de cuentas que por mandato de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social debe ser presentado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de los mecanismos, instrumentos y procedimientos emitidos para el efecto. Segunda, para efectos del control de las declaraciones de ingresos y salidas del país de dinero en efectivo, por un monto igual o superior a $10.000 de los Estados Unidos de América,
o su equivalente en otras monedas, la autoridad aduanera será la encargada de imponer las sanciones correspondientes, de acuerdo con el procedimiento administrativo sancionador que expida para el efecto, en arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 y 24 de la ley. La declaración y el control servirán como insumo para el posterior control sobre la licitud del origen de los fondos. El Grupo Operativo para Control de Carácter Permanente establecido en la ley realizará el control permanente en las áreas fronterizas terrestres, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y distritos aduaneros conforme lo dispone la ley. Para el ejercicio de estas atribuciones desarrollarán la normativa secundaria que corresponda. Tercera. De conformidad con la disposición general cuarta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Unidad de Análisis y Económico UAFE establecerá tasas por la prestación de servicios cuantificables e inmediatos para recuperar los costos en los que se incurrieren por el servicio prestado, con base en la reglamentación de dicho código. Cuarta. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE expedirá la normativa correspondiente a fin de regular su procedimiento y ejercicio de la jurisdicción coactiva, determinada en el artículo 11 de la ley, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 12, letra K de la ley, así como en la disposición transitoria segunda del Código Orgánico General de Procesos. Quinta. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE notificará a las personas naturales o jurídicas obligadas a informar, agrupándolas en sectores de acuerdo con la naturaleza de las actividades determinadas en el artículo 5 de la ley. Los sujetos obligados a informar mediante los reportes dispuestos en la ley deberán revisar la publicación de las respectivas resoluciones de notificación realizadas a través del registro oficial por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, entidad que podrá reformar el plazo de inicio de los reportes de cada sector notificado. Sexta. Los recursos que se recauden por concepto de las multas impuestas serán transferidos en forma inmediata a la cuenta único del Tesoro Nacional, siguiendo las normas técnicas del ente rector de las finanzas públicas. Reflexión. Bien, con esto hemos finalizado. Este ya es el último módulo del reglamento a la ley de lavado de activos. Hemos realizado un pequeño resumen de los temas que hemos leído. En numeral 1 tenemos la imposición de la sanción no exime al infractor del cumplimiento de la obligación del reporte. Usted puede pagar, pero independientemente de que pague, tiene la obligación de presentar la información requerida por la UAFE.
2. Se considera reincidencia cuando el infractor comete la falta dentro de los 12 meses subsiguientes a la resolución sancionatoria por la primera falta. Bien, usted comete una infracción. Es notificado. Si posterior a los 12 meses siguientes de la notificación, usted vuelve a reincidir en faltas en relación a la UAFE, el problema es la sanción. Ya no es la mínima, sino es la máxima sanción. Y vemos que el manejo de las sanciones son independientes y se manejan de forma autónoma. Entonces esto puede afectar a algunos dependiendo el grado de desorden que se tenga dentro de la compañía, a multas fuertes que pueden afectarlo económicamente en su flujo de caja. Entonces debe prestar mucha atención y cuidarse de este tipo de infracciones. Por tal motivo, debe exigir que el oficial de cumplimiento cumpla con lo dispuesto en los manuales y observar y revisar que los manuales cumplan con lo dispuesto en la ley y sus reglamentos y en los requerimientos de información que emita para efecto la UAFE. Entonces esté atento a esto. Las sanciones, por primera vez, van a estar de acuerdo a un parámetro donde se va a medir el patrimonio, la facturación mensual, los variables de activos, la reincidencia de la falta. En este caso, el patrimonio del activo va a ser revisado de acuerdo a lo declarado en la declaración de impuesto a la renta, formulario 101. La facturación mensual de acuerdo a lo declarado en el formulario 104, en la declaración de IVA, independiente de cualquier información adicional que requiera la UAFE para las revisiones correspondientes. 4. Las sanciones se harán de forma autónoma e independiente. Ya indicamos, ¿no? Estas sanciones van por cada caso, no es que van por grupo, por cada caso. Y de acuerdo a cada caso, dependiendo del número de casos, son las sanciones. Y es lo que indicaba que puede afectar a la compañía económicamente, financieramente. Las sanciones se pagan en el Banco Central y se puede utilizar el banco corresponsal, en este caso el Banco del Pacífico. Revise las láminas anteriores donde se indica el número de cuenta corriente y el beneficiario. Adicionalmente, estos depósitos que usted realice deben ser remitidos vía correo electrónico a la Unidad de Análisis Financiero y Económico. También en la lámina anterior estaba el correo electrónico. PEC. Personas expuestas políticamente. Debe aplicarse la debida diligencia reforzada. Aplique la política, conozca a su cliente. Debe ampliar la información requerida al cliente PEC. Entonces ya indicamos, ¿no? Aparte de la información que les puede estar solicitando, nombramiento de representante legal, RUT, copia de cédula, tal vez declaraciones de impuestos, formulario 104, 103, formulario 101. La información que de acuerdo al área que maneja y de la delicadeza de la actividad que usted realice, ya dependerá la información que usted requiera.
para saber de dónde están saliendo los dineros de esos clientes. No es que ya hemos visto muchos actos de corrupción en diferentes países de la Latinoamérica. Y hemos visto una gran cantidad de políticos presos, otros políticos fuera de sus países, exiliados o autoexiliados. Otros que están cumpliendo arresto domiciliario. Entonces ya hemos visto, ¿no? Se han comprado bicicletas de $20.000, vehículos de alta gama, casas en sectores de lujo, cuando de un año a otro apenas ganaban $1.000, $2.000. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Oiga, voy a comprar esta casa. Está bien, no hay problema. Le vamos a vender esta casa. Pero, ¿qué debe solicitar la empresa constructora? La información de esos clientes. El origen del fondo. ¿De dónde está sacando los fondos? Entonces hay que estar atento a esto. 7. Trámite. Procedimiento administrativo sancionador. Entonces, los trámites del procedimiento sancionador viene la identificación de la infracción. Inicio del procedimiento sancionador. Término de prueba. En este término de prueba, la entidad tiene un tiempo para entregar los justificativos que consideres necesarios para que no se le imponga la sanción correspondiente. Si en los términos ya indicados no presentó la información o los descargos correspondientes, viene la resolución ya con la sanción. Text. Como ya hemos hecho habitual, hemos preparado un text de conocimiento para que se autoevalúe. ¿Cómo está de conocimiento con respecto a la información relacionada a la UAFE? Entonces tenemos una primera pregunta. ¿Quiénes son los responsables de las infracciones con la UAFE? ¿Quiénes son responsables? 2. ¿Cuándo se extinguen las sanciones? 3. ¿Cuáles son las multas o sanciones que puede aplicar la UAFE en caso de incumplimiento por las personas naturales o jurídicas? Nuevamente, ¿cuáles son las multas o sanciones que puede aplicar la UAFE en caso de incumplimiento por parte de las personas naturales o jurídicas? 4. ¿Cuáles son los parámetros para la aplicación de las multas? 5. ¿Qué es impugnación? 6. ¿Qué es el PEC? ¿Y qué debida diligencia debo aplicar? 7. ¿Cuál es el procedimiento de pago de las sanciones? 8. ¿Qué debo de hacer para reemplazar un reporte que contiene errores cargado exitosamente a la UAFE? ¿Y qué tiempo tiene para reemplazar el reporte? 9. ¿Cuál es el procedimiento administrativo sancionador? 10. ¿Qué reportes deben ser remitidos a la UAFE? 11. ¿Qué es la reincidencia?
12. ¿En qué casos la UAFE informa a la Fiscalía General del Estado? Bien, haga una pausa en su computador y respóndala mentalmente. Respóndase mentalmente. Y aquellas preguntas que no ha podido contestar, tranquilo, tranquila. Revise nuevamente los videos anteriores. Si usted está inmerso en este tema relacionado a la UAFE, debe manejarlo al dedillo, para que cuando existan las preguntas que correspondan, usted pueda responder inmediatamente sin ningún tipo de duda. Revise los videos anteriores. Bien, amigos. Hasta el momento se han grabado los videos de la ley, el reglamento, recordándoles que este es el video número 3 de 3 del reglamento a la ley de lavado de activos. Hemos grabado el video relacionado a las multas o sanciones. Hemos grabado los videos de las terminologías relacionadas al lavado de activos. Hemos grabado el video en relación a requerimientos de información por parte de los auditores externos en cierto sector financiero. Y seguiremos con otra información relacionada a la UAFE, otras resoluciones. Entraremos en los próximos videos en materia tributaria. Empezaremos con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, donde procederemos a grabarlos capítulo por capítulo. Iremos revisando y aplicando casos prácticos. Vamos avanzando con paciencia, como siempre menciono, la paciencia. Y igualmente serán expuestos, comunicados a través de este medio. Suscríbase al canal. Estos videos no tienen costo, son totalmente gratis. Bueno, no digo más. Ha sido el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Gracias, amigos y colegas, por estar en esta charla. Nos vemos pronto. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo.
sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo.